Hola a todos, hoy vuelvo para hablarles de cómo funcionan los sistemas eléctricos de un país, desde cómo se genera la energía hasta sus parámetros de operación y qué causas pueden hacerlos colapsar. Es un tema de mucha actualidad la situación trágica que se está viviendo en Venezuela desde hace mucho más tiempo del que todos desearíamos. Y particularmente en cuestiones de energía, de suministro eléctrico, la situación es crítica, con cortes eléctricos de larga duración, ya con una frecuencia bastante elevada últimamente, que afectan a servicios esenciales como el acceso a la comida, el suministro a agua, digamos también el suministro de energía eléctrica a hospitales, que ven su funcionamiento normal, su atención a los pacientes gravemente condicionados por esa falta de suministro eléctrico. Muchos seguidores me han escrito por distintas redes pidiéndome que les explique cómo puede llegarse a esta situación, así que allá vamos. Vamos a meternos en las mismísimas entrañas de los sistemas eléctricos de potencia, para comprenderlos, para saber cómo operan y en última instancia saber cómo puede un sistema eléctrico completo venirse abajo. Y después vamos a analizar el caso concreto de Venezuela. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Los sistemas eléctricos de potencia o sistemas de energía eléctrica son un conjunto de dispositivos, equipos e instalaciones que operan para llevar la energía generada desde ciertos puntos, ciertas centrales, hasta sus consumidores finales. Las centrales eléctricas funcionan con un entramado de dispositivos cuyo objetivo es producir un movimiento rotativo. En las centrales hidroeléctricas fluye agua para mover una turbina, que girará moviendo un eje conectado al generador eléctrico. Por otro lado, en las centrales nucleares se fisionan núcleos de átomos pesados para generar mucho calor. En las centrales de vapor se quema combustible en una caldera para producir calor. Y en las centrales de gas se quema gas natural para producir calor. ¿Y dónde está aquí el giro? Psst, tranquilos. Ese calor generado va a calentar un fluido a alta presión. Y ese fluido, con toda la energía que lleva, llegará a una turbina y ya te sabes el resto, ¿verdad? La turbina gira un eje con ella y ese eje está conectado al generador. Ahora bien, ¿para qué queremos ese movimiento rotativo? ¿Cómo funcionan los generadores eléctricos? Este es un punto que quiero que entiendas muy bien. Para comprender cómo se genera la energía eléctrica, tenemos que ir primero a unos principios físicos que nos van a dejar las bases muy claras. Y la persona más indicada para explicarnos esto es Javier Santaolalla, doctor en física y responsable de los canales Date un Blog y Date un Voltio. Se va a pasar por el canal ahora para explicarnos todo esto muy bien. Es una de las voces más reconocidas de la comunicación científica en español, así que adelante. Hola Rubén, el electromagnetismo, la palabra clave aquí, es una de las fuerzas fundamentales del universo y surge de la fusión de las fuerzas de la electricidad y el magnetismo. Que estén fusionadas lo que quiere decir es que electricidad y magnetismo no son sino la misma cosa, son las dos caras de una misma moneda y por eso podemos entender que la electricidad se transforma en magnetismo y que el magnetismo de alguna forma genere electricidad. Estos son los fenómenos de inducción. La primera observación de algo así la hizo Hans Christian Ørsted al determinar accidentalmente que el paso de una corriente por un cable alteraba un imán cercano. Se llegó a la conclusión de que un cable que lleva una corriente genera a su alrededor magnetismo, lo que llamamos campo magnético. ¿Y al revés no ocurre? Esta fue la genial pregunta que se hizo el científico Michael Faraday y la respuesta fue sí. Si pones un circuito cerrado sin corriente en el seno de un campo magnético variable, se genera una corriente. Estas dos simples ideas que llevan a la fusión de electricidad y magnetismo fueron el germen de una revolución brutal. Esa revolución que llevó la luz y la electricidad a nuestras casas y a nuestras industrias, lo que cambió completamente la forma que tenemos de vivir. Literalmente se hizo la luz. La idea de Michael Faraday llevó al desarrollo posterior de lo que llamamos hoy generador eléctrico. Si yo pongo un cable, un circuito cerrado y un imán en su interior y lo hago girar, cambio el campo magnético que pasa por el cable, lo que induce una corriente eléctrica. Estoy generando electricidad a partir del movimiento. Esto es lo que se hace en las centrales eléctricas. La idea que tuvo Ørsted llevó al desarrollo de lo que se conoce como el motor eléctrico. Si una corriente por un cable genera un campo magnético giratorio, esto se puede transformar también en movimiento.
en movimiento de rotación. Y con estos dos simples conceptos desarrollamos todo el sistema eléctrico. Si yo transformo movimiento en electricidad en la central eléctrica y yo transmito esa electricidad para luego transformarla posteriormente en movimiento en una casa o en una central, estoy creando todo el sistema. Generación, consumo. Y esto nos permite encender las casas, la televisión, la nevera y por supuesto YouTube para ver tus canales favoritos. Así que para eso era todo el rollo del movimiento rotativo en las turbinas. Los generadores eléctricos que encontramos en las grandes centrales son generadores síncronos convencionales. Síncronos, qué palabra, ¿verdad? Síncrono significa simplemente que el campo magnético giratorio del generador gira exactamente a la misma velocidad que el rotor del generador, que el eje movido por aquella turbina que hablábamos antes. Giran a la vez, de manera sincrónica. Este tipo de generador es el que encontramos en las centrales nucleares, en las centrales térmicas convencionales y en las centrales hidroeléctricas, y es el encargado de fijar la frecuencia del sistema eléctrico. Llegamos aquí a uno de los puntos importantes, la frecuencia. 50 Hz en países de influencia europea y 60 Hz en países de influencia estadounidense. Siempre fija, siempre a ese valor. Una onda es una oscilación periódica de algo que está continuamente subiendo y bajando de forma repetitiva. En el caso de la corriente, lo que sube y baja es el movimiento de electrones, lo que se conoce como la corriente eléctrica, algo que está oscilando, fluctuando. Uno de los parámetros fundamentales para cualquier sistema repetitivo oscilatorio como el que estamos tratando es la frecuencia, que nos indica el número de ciclos, subida y de bajada que se dan por segundo, lo que se mide con los hercios. Ciclos por segundo. En electricidad generalmente se trabaja con sistemas de 50 o 60 hercios, es decir, esta oscilación se repite 50 o 60 veces por segundo, algo que se consigue precisamente con el movimiento giratorio en la producción, en la generación de electricidad. La frecuencia es uno de los parámetros de control de los sistemas eléctricos. Es ese parámetro que controla la balanza entre la generación y el consumo. Sí, esa balanza, esa relación fija que establece que en todo momento se debe generar la misma energía que se consume. En caso de que se almacene energía, al final este almacenamiento supone una carga para el sistema, así que lo consideramos demanda también, consumo. Siempre se está generando la energía que se consume en ese preciso momento. Generamos a 50 Hz y consumimos a 50 Hz. Si en algún momento, en algún punto del sistema, aumenta drásticamente el consumo, aumenta el requisito de potencia que nosotros queremos desde los generadores eléctricos, esos generadores se verán obligados en ese mismo instante a dar exactamente esa cantidad de potencia requerida. Y todo esto para no tocar esa cifra de 50 Hz en la frecuencia. Sería como si estás cargando con todo tu esfuerzo y en ese preciso momento un amigo muy cabrón te pone otra caja encima. ¿Qué tienes que hacer justo ahí, justo en ese momento para que todo no se vaya al traste? Pues tus músculos se tensan, haces un sobreesfuerzo que aportará esa fuerza necesaria para mantener las cajas en el aire, para que no se te caigan al suelo, lo que es equivalente para que tu sistema eléctrico no colapse. De la misma forma, los generadores, al ver ese aumento en la carga, esa caja nueva que ponemos, esa demanda nueva al aumentar el consumo que se ejerce desde las distintas poblaciones, darán una energía de manera instantánea, igual que cuando se nos tensaban los músculos para sostener las cajas. Ellos dan una energía inercial, extraen energía cinética, energía del movimiento de rotación, ralentizando su velocidad de giro, pero pudiendo dar ese pico extra de energía que están requiriendo de ellos en un momento puntual, hasta que lleguen refuerzos, hasta que llegue ayuda. Hacen un pequeño freno, un pequeño sobreesfuerzo para mantener la frecuencia y la potencia generada al nuevo nivel que les requiere el sistema, esperando a que llegue ayuda. Y esa ayuda llega en forma de regulación que hace el propio control de la central, de manera automática. Cuando se ve que el generador ha hecho este proceso, ha dado esa respuesta inercial, el sistema de control de la central
lanza una señal a las válvulas que controlan el fluido que llega a la turbina. Entonces envían más fluido para que la turbina gire más rápido y ese giro se traslade mediante el eje al generador. El generador que iba frenado ahora recibe más fuerza mecánica, más potencia mecánica. Entonces restablece su velocidad y todo vuelve a la normalidad. Se llega de nuevo al equilibrio. Toda esta regulación se da en cuestión de segundos. Un complejo entramado de control que asegura la correcta balanza entre la generación y el consumo. Todo gracias a una máxima: mantener constante la frecuencia del sistema eléctrico, mantener un suministro estable, evitar el colapso. Evidentemente hay situaciones que no son sostenibles durante mucho tiempo. Si los sistemas de regulación no actúan, el generador no podrá hacer ese sobreesfuerzo de manera indefinida. Si la sobrecarga es excesivamente grande, tal vez los generadores activos no sean suficientemente potentes para dar respuesta a lo que se pide. Esto último fue lo que ocurrió en India el pasado año 2012, en un apagón que digamos fue el mayor del mundo en cuanto a número de personas afectadas. De hecho fueron 2 apagones sucesivos. En el primero se vieron afectadas 300 millones de personas y en el segundo 700 millones de personas. Al principio, digamos que todo fue ocasionado por una gran sobrecarga en la red, por un aumento consumo en la demanda de varios estados del país. Más o menos el escenario que les planteaba antes con el tema de la respuesta inercial de los generadores. Un aumento muy fuerte en la demanda. Digamos que la infraestructura del país, las líneas eléctricas que tenían, no fueron suficientemente robustas. No hubo una infraestructura suficiente para soportar este aumento en la demanda durante todo el tiempo que duró. Y el sistema comenzó a colapsar, comenzó a fallar hasta que finalmente se vino abajo. Pero ¿cómo podemos hacer que un sistema eléctrico sea más robusto? Hay varios factores. Uno de ellos, y muy importante, es la disponibilidad de energía, la capacidad de generación y la capacidad de regulación sobre el sistema eléctrico. Debemos disponer siempre de una cantidad de centrales y generadores necesaria para cubrir la demanda, la existente y la prevista. Pero además, necesitamos grupos de respaldo que sean capaces de dar apoyo cuando esta generación que tenemos en activo no sea suficiente ante una perturbación. Esta es una de las razones por las que los sistemas eléctricos de islas, por ejemplo, se llaman sistemas eléctricos débiles. Son sistemas eléctricos más vulnerables. Suelen tener normalmente 1 o 2 centrales eléctricas como mucho, y la red de transporte de energía eléctrica es menos compleja, tiene menos líneas, está menos mallada. Por ejemplo, imagina que tenemos una central eléctrica para abastecer a una ciudad y desde la central salen 2 líneas en paralelo que comparten la potencia generada y la transportan hasta allí. Imagina que una de esas 2 líneas se cae. En ese caso la otra tendrá que cargar con la energía que antes llevaban las 2 en conjunto. No va a poder cargar con el doble, es demasiado peso. Pero ahora imagina que tenemos varias centrales generando muchas líneas, un sistema eléctrico complejo, robusto como el de un continente, el de un país, los sistemas continentales. En ese caso, si se cae una línea, digamos que el sistema eléctrico sentirá un pellizco, un picorcito, pero todo al final acabará funcionando más o menos de forma estable. Se restablecen las distribuciones de carga y finalmente llega la energía al consumidor final. También es imprescindible tener un buen mantenimiento de todos los puntos del sistema eléctrico. Las líneas de transporte en alta tensión, las subestaciones eléctricas, los grandes transformadores que nos permiten elevar la tensión para transportar la energía y disminuirla al acercarnos a los puntos de consumo. Todo tiene que tener un mantenimiento adecuado. Todo tiene que tener unas protecciones y unos protocolos de control adecuados, y el estado de estos aparatos e instalaciones debe ser cuidadosamente monitorizado para evitar su deterioro. Entremos ahora en el caso de Venezuela. Con lo reciente que son los acontecimientos y la situación que vive el país, sería ciertamente difícil establecer exactamente la razón de que existieran las perturbaciones que finalmente acabaron con el sistema eléctrico. Todo esto empezó el día 7 de marzo, hace apenas un mes, y digamos que se produjo un corte eléctrico grande, un gran apagón que afectó a la mayor parte del país durante 7 días, durante una semana. Pero la historia no acaba ahí. Desde ese momento hasta ahora, a mediados de abril, se han ido sucediendo con más frecuencia y más duración de la que sería normal incluso en situaciones de crisis, diversos cortes que han afectado a la gran mayoría del país, haciendo que la situación sea insostenible. Y esto es simplemente el agravante de una situación o un suceso que se viene dando con más o menos frecuencia desde hace aproximadamente una década. Cortes en el país que han afectado más o menos
distintas ocasiones, pero que ya se venían sucediendo de atrás. Esto es muy grave. Como comentábamos al principio, esto afecta al funcionamiento de los hospitales, por ejemplo, que necesitan suministro eléctrico y están necesitando de poder disponer de esa energía para tratar adecuadamente a los pacientes. Esto afecta también al acceso a la comida, al suministro de agua, al funcionamiento de los medios de transporte que necesitan esa energía para alimentarse y poder continuar con normalidad su servicio. Pero también, como suele suceder en estos casos, se aumenta la violencia en las calles. Hay muchos más casos de saqueo. Es una situación muy grave, que se ha llevado ya vidas incluso consigo y que sinceramente espero que termine cuanto antes. Veamos a grandes rasgos la estructura del sistema eléctrico de Venezuela. El Sistema Interconectado Nacional, como allá lo llaman, es un sistema eléctrico que combina la utilización de fuentes fósiles con una de las mayores centrales de energía hidroeléctrica del mundo, la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, más conocida como el Guri. Esta central, en conjunto con otras fuentes hidroeléctricas, hacen un total aproximado de 17.000 megavatios instalados. Esta potencia opera en conjunto con una cifra similar de energía termoeléctrica, para un total de casi 35.000 megavatios. Según informan desde BBC, actualmente con la crisis que asola el país tienen solamente disponibles entre 12.000 y 13.000 megavatios de aquel total, dependiendo el país de fuentes hidroeléctricas en un 85%, cuando normalmente el mix energético se distribuiría entre las distintas tecnologías y centrales del lugar. La hidroeléctrica en condiciones normales llegaría a cubrir aproximadamente un 50% de la demanda en un país con tantísima penetración hidroeléctrica, pero no ese porcentaje tan grande. Ahora mismo el sistema eléctrico de Venezuela está dejando prácticamente todo su peso en una parte concreta de su infraestructura. También hablamos no solamente de centrales, sino de la infraestructura de transporte, de la infraestructura de distribución. Digamos que gran parte del sistema eléctrico del país está inoperativo y en condiciones de mantenimiento bastante escasas. Depende de una serie incompleta de elementos y por eso es más vulnerable. Según lo que hemos visto, tenemos todos los ingredientes para considerar esta una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad. Tenemos poca diversidad de generación eléctrica, está localizada en centrales puntuales. Tenemos escasez de generadores de respaldo. Tenemos una red, digamos, fuertemente trastocada por estas perturbaciones que han sufrido y por no poder suministrar con toda la infraestructura de la que disponen, y el mantenimiento de la red dista mucho de ser el ideal. La situación también se agrava porque se produjo un incendio en la trayectoria de las principales líneas de transporte eléctrico que venían de la hidroeléctrica del Guri, desde esa central que, recordemos, estaba cargando con prácticamente, digamos, bueno, una gran parte de la totalidad del sistema de suministro energético en Venezuela. Y los incendios son uno de esos factores medioambientales, igual que las tormentas, las inundaciones o los terremotos, por ejemplo, capaces de afectar a las redes eléctricas produciendo cortocircuitos en líneas de transporte que pueden quedar inoperativas. Hay muchas causas que puedan producir perturbaciones en la red y que finalmente ocasionen sobreesfuerzos, digamos, y desequilibrios, sobrecargas que acaben llevando ese sistema al colapso. Y evidentemente estas situaciones, estos riesgos, aumentan cuanto más vulnerable sea un sistema. Cuanto menos robusto sea un sistema eléctrico, más sufrirá las consecuencias. Una perturbación puede ser el fallo de una central eléctrica o de algunos de sus grupos de generación. Puede ser la caída de alguna de las líneas eléctricas de transporte debido a algún incidente, por ejemplo, de origen natural, caídas de rayos, terremotos, inundaciones, etc., de origen humano, por error humano o intencionados. También se habla de que tal vez esta situación ha sido generada por una especie de boicot o ataque de Estados Unidos mediante el uso de un pulso electromagnético como arma. De este tema hablamos en el canal de Javi Santolaya, en Date un Blog, precisamente hoy, se lanzan en conjunto los dos vídeos, y tratamos de explicar pues, qué es un pulso electromagnético, sus fundamentos físicos, cómo podría afectar a los sistemas eléctricos. Te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo para ya terminar de tener una visión completa de todo este asunto. Te dejo el enlace por aquí arriba y al final de este vídeo. Independientemente de la causa inicial de la perturbación, sus consecuencias han sido devastadoras. Sinceramente espero y deseo que el país se recupere lo antes posible y que acabe ya el sufrimiento. Desde aquí les mando un fortísimo abrazo. Espero que con este vídeo hayan podido comprender mejor cómo funcionan los sistemas de energía eléctrica, cómo se genera la energía, cómo puedes tener un sistema eléctrico más robusto y qué puede desencadenar grandes apagones.
También espero que hayas comprendido mejor la situación que se está viviendo en Venezuela. Si quieres seguir al tanto y descubrir más cosas de energía y sostenibilidad, sigue por aquí. Sígueme la corriente. Continua o alterna, o de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.